Bueno, muy buenas noches, buenas tardes, buenas noches a todos y todas en esta nueva jornada de conversación sobre la Constitución que nos da la oportunidad de hacer el Colegio Institución Teresiana, el colegio donde están nuestros hijos, hijas, hijes, y estamos aquí todos otra vez reunidos, hoy nuevamente con dos invitados de la casa, que ya tuvimos la oportunidad de conversar con ellos cuando esto estaba más o menos partiendo, ¿no? Me refiero a Lorena Céspedes, profesora de física, independiente desde el punto de vista de la política, en la Convención Constitucional representa el Distrito 23 de la Araucanía, vicepresidenta adjunta a la Convención Constitucional entre el 29 de julio de 2021 y 6 de enero del 2022, coordinadora también de la Comisión de Principios Constitucionales de Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, y también a Benito Baranda, psicólogo, también apoderado de nuestro colegio, doctor en Sociología, independiente, político independiente, integrante de la Convención Constitucional por el Distrito 12, la región metropolitana, vecino de la Pintana, y vamos a tener hoy día el gusto ya a pocos días de terminar el proceso constituyente, un proceso que ha sido, bueno, novedoso, inédito, absolutamente. No podemos decir que ha sido fome, ¿eh? Porque ha sido bastante entretenido y seguramente va a seguir muy entretenido hasta el 4 de septiembre. Tenemos muchísimos temas que conversar. Vamos a escuchar primero una exposición de ambos. No sé si va a empezar Lorena, me parece, o Benito, ahí ustedes me dicen. Primero una exposición de ellos y después vamos a dar rienda suelta a todas las preguntas que tengamos. Por cierto, yo tengo muchas preguntas, muchas inquietudes, me imagino como todos los chilenos y chilenas, respecto a este proceso histórico que culmina el 4 de septiembre con voto obligatorio para aprobar o rechazar el texto constitucional que han escrito los 154 constituyentes, entre ellos Lorena y Benito. Así que, por favor, los dejo a ustedes con el micrófono abierto para que puedan exponernos y después dar paso a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por la invitación, muchas gracias al colegio, a Eliana. Siempre para mí va a ser un gusto volver al colegio, a las Teresianas, como exalumna lo digo, como profesora y como amante de los proyectos educativos desafiantes como son los del colegio. Así es que, y por lo tanto contenta junto con Benito de poder estar acá y comentarles sobre lo que hemos vivido en estos meses de trabajo y contarles de algunas de las normas, no de todas porque por el tiempo va a ser imposible, pero de varias y de cuál es el sello que tiene en cierta medida este proyecto de nueva constitución. Entonces, para eso vamos a mostrar una presentación donde voy a comenzar yo presentando las primeras diapositivas. Bueno, esta es una nueva constitución para Chile y lo primero es destacar que las constituciones uno espera que duren cerca de 50 años, más o menos, y que al ser una sola y ser la base de todas las leyes, en el fondo contiene y entrega esa visión de país que queremos, esa visión de hacia dónde queremos avanzar, de qué es lo que queremos ser como país y como sociedad y cómo nos relacionamos dentro de esta misma sociedad. Para ya después especificarse más con las leyes, las políticas públicas y poder estructurar esta convivencia democrática y en paz social, que es lo que buscamos como sociedad. Entonces, el proceso de la convención comenzó el 4 de julio, bueno, comenzó antes con el plebiscito de apruebo o rechazo una nueva constitución, y luego con la instalación de nosotros los convencionales, la elección y la instalación, el 4 de julio del año pasado. Estamos casi a un año de ese momento. Una vez que nos instalamos, se eligió la presidenta, el vicepresidente, y ahí ya se eligió también la mesa ampliada, pero a la vez comenzaron a funcionar comisiones provisorias, que fueron las que permitieron la elaboración de los reglamentos de funcionamiento interno. Luego de eso, que fue entre julio y septiembre del 2021, hicimos entrega de 5 reglamentos a la misma convención que nos iban a regular el funcionamiento de todos los meses siguientes.
Los meses siguientes estuvieron de la mano de las comisiones permanentes, 7 comisiones permanentes donde trabajamos recibiendo audiencias públicas, dialogando, discutiendo, recibiendo normas de constituyentes y normas también de iniciativas populares, escuchando las distintas demandas, necesidades, y durante todos esos meses fuimos haciendo todo un proceso de análisis de las normas, recepción, votación en general, en particular, indicaciones, y ellas fueron sufriendo cambios en el proceso, hasta que finalmente eran votadas en el Pleno. Luego, en mayo de este año, entregamos el primer borrador de la nueva Constitución, que ese primer borrador contenía los informes de cada una de las 7 comisiones en el orden en que fueron emitiéndose. Por eso significa que ese borrador, que es el que la mayoría de los chilenos tienen en este momento en sus manos digitalmente, es un borrador bastante desordenado, porque las comisiones trabajaron distintas temáticas que a veces después van unidas. Luego, en los últimos meses, trabajamos entre mayo y junio en 3 comisiones finales, una comisión de preámbulo, que ya estableció un pequeño preámbulo para el inicio y que se va a votar de hecho este jueves. También funcionó la comisión de normas transitorias, que estuvo en funcionamiento hasta el martes pasado, en que fue nuestro último pleno de votación, y que yo fui parte de esa comisión donde vimos qué normas se necesitaban para transitar desde la vieja constitución a la nueva constitución una vez que si es que se aprueba. Y finalmente la comisión de armonización, que es la que le tocó más tarea, porque tuvo que ordenar este texto desordenado que teníamos, y de hecho una de las metas y de los logros que tuvo fue disminuir de 499 a 387 artículos aproximadamente, y darle una coherencia completa al texto, tratar de transformar algunas normas a un lenguaje más claro, temas también de forma, de una serie de cosas que trabajó la Comisión de Armonización y que acaba de terminar, y que vamos a votar sus decisiones durante la próxima semana o subsiguiente semana. Y ya el 4 de julio tenemos la entrega de la propuesta constitucional. Luego el 4 de septiembre es el plebiscito de salida, 2 meses después, donde la ciudadanía, y ahora aquí les pasamos la posta a todos ustedes, se manifiestan respecto a si es que quieren este texto para el futuro del país. En esta carta Gantt lo que muestra es básicamente de manera gráfica cómo la mayor parte del tiempo la ocupamos en el funcionamiento de las 7 comisiones temáticas permanentes, que es donde tuvimos todo el análisis de norma, la participación popular y todo lo que está relacionado con el contenido real de la Constitución. Y eso es lo que ocurrió entre octubre y abril-mayo algunas de este año. Luego, en esta nueva Constitución, yo aquí voy a hacer un resumen bien, una pincelada de algunas de las temáticas que están en nuestra nueva Constitución y que para que puedan ir, yo sé que más de alguno de ustedes ha leído, ha escuchado y todo, pero siempre es bueno escuchar una pincelada de todo lo que contiene nuestra nueva Constitución. Por un lado, el sistema político, que mantiene el presidencialismo y el Congreso bicameral, solo que ajusta ambos elementos. Por un lado, presidencialismo más atenuado, hay ciertas atribuciones que se le quitan al presidente para poder equilibrar un poco el poder, el peso, y un Congreso bicameral asimétrico, puesto que las 2 cámaras ya no van a ser espejos como son prácticamente hoy, entendiendo que igual el Senado tiene ciertas funciones específicas, sino que va a estar el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, que tienen un carácter distinto. El de diputados representa más a la población, mientras más personas hay en un lugar, o sea, va a tener, la región metropolitana, por ejemplo, va a tener mucho más diputados que lo que tendría Araucanía o Aysén.
No así la Cámara de las Regiones, que es una cámara que permite la representación territorial y por lo tanto tiene asignado el mismo número de representantes por región, que es aproximadamente 3 representantes. Entonces eso permite también asignarle a la Cámara de las Regiones un foco mucho más regional y más de país, y esa estructura también un poco de la mano con la forma de Estado, ¿ya? Porque ustedes me imagino que la mayoría son de Santiago, pero los que somos de regiones hay una fuerte demanda histórica de mayor descentralización a lo largo del país y de que se escucha a las regiones. De hecho, una de las cosas que me gusta mucho de las normas del Congreso es que ya se acaba un poco con el turismo electoral, porque los candidatos tienen que estar avecindados en el territorio por al menos 4 años, y avecindado significa realmente vivir ahí. Entonces, eso yo creo que también es un empuje a la representatividad más real y no a este famoso turismo electoral. Luego tenemos forma de Estado, como decía, es un Estado regional, donde se instala más definitivamente lo que son las autonomías territoriales en cuanto a las regiones y en cuanto a las comunas. Es central el que se pueda tener una mayor autonomía en la toma de decisiones, en todo lo que significa el poder desarrollar desde la región y no desde la unidad central. Como estamos en este siglo y estamos en una crisis climática y medioambiental, entonces nuestra Constitución define un estado ecológico, y ese estado ecológico hace frente a la crisis que tenemos en el tema medioambiental todos los días, como que se ha ido normalizando escuchar en las noticias las lluvias en tal lado, las nevazones, las temperaturas extremas, pero en realidad todos sabemos que eso nos debiésemos de tenerlo normalizado y hay que enfrentarse a eso. Y también se regula una demanda también muy grande, que es el tema del agua, de terminar con los derechos de agua y pasarlos a ¿cómo se llama? A autorizaciones de uso. Eso. Tenemos derechos fundamentales, muchos de ellos, que vamos a hablar más adelante de algunos. Se establecen y se garantizan muchos derechos, y eso muestra también un cambio estructural entre el tipo de Estado que tenemos a un Estado un Estado más social, y eso está de la mano con el detalle y la especificación de algunos derechos fundamentales. Por otro lado tenemos los pueblos originarios, que se define la plurinacionalidad, y como lo veo yo al menos, es una definición institucional de una necesidad de encontrar a las distintas personas, en este caso a los distintos pueblos de Chile, en un diálogo, en un inicio de diálogo para resolver conflictos, para poder caminar a reconocernos desde nuestras diferencias y desde nuestras similitudes, y poder además dar respuestas a muchas necesidades que han sido dejadas de lado por tantos años. Por otro lado, esta Constitución fortalece enormemente la democracia. Hay muchas normas que hablan sobre la participación. Se habla también de la democracia paritaria. La democracia paritaria llegó para quedarse desde la Convención. También se establecen mecanismos de democracia directa, que no sea solamente a través de representantes, sino que con iniciativa popular de ley, iniciativa derogatoria de ley, también para reforma constitucional. Son elementos que no solamente a nivel país, sino que también a nivel regional y comunal se está demandando y se espera una mayor participación ciudadana. Y todo esto también se enmarca dentro de un Estado más moderno y transparente. Sabemos que darle más carga al Estado implica que el Estado se la tiene que poder con esa carga, y por lo tanto uno de los elementos a considerar es la transparencia, el fin a la corrupción, la responsabilidad fiscal y varios elementos importantes asociados a que el Estado pueda dar pie a todos los cambios. La estructura que la Comisión de Armonización le dio a esta nueva Constitución es esta que está acá. Acá están todos los capítulos. Primero los principios, ¿cierto? Que son esta base para
la nueva Constitución, después los derechos fundamentales, la naturaleza, participación. De hecho, el capítulo de buen gobierno y función pública es muy bonito. A veces hoy día me preguntaban ¿dónde aparecen deberes en nuestra Constitución? ¿Dónde están los deberes? Y dije, bueno, ahí en el buen gobierno y función pública hay muchos deberes para todos aquellos que participan de la función pública. Y en ese capítulo se pueden observar esos deberes, está lleno de deberes. Así que todos los que estamos en el sistema público, ahí recibimos una buena mochila. Y así con todas las otras estructuras que aparecen a continuación. Ahora le doy el pase a Benito, y después, aquí quedamos, Benito, ¿cierto? Listo, sí. Muchas gracias, Sí, Lorena. y después vuelvo yo. Y le agradezco, me sumo al agradecimiento de Lorena por la invitación que nos ha hecho el Centro de Padres y el Colegio Eliana y a todo el Centro de Padres por esta conversación que vamos a tener. No tenemos tantas conversaciones como esta, a veces uno tiene charlas o tiene cabildos de repente que lo invitan y yo creo que esta es una buena oportunidad también para reflexionar. Más allá de la tensión política que se genera, Lorena y yo no participamos en partidos políticos, somos del mismo movimiento de independientes por una nueva constitución, que partimos como independientes no neutrales, y definimos ciertos criterios y, bueno, lineamientos, y lo hemos ido cumpliendo. Los lineamientos que acordamos hemos logrado sumarlos, ¿no es cierto?, a lo que es este texto. El índice que les mostraba Lorena, ¿no es cierto?, es lo que nos van a presentar armonización para que lo aprobemos, es lo último que nos queda ya. Teníamos 499 normas en el borrador que ustedes conocen, ¿no es cierto?, los que han tenido la oportunidad de leerlo, de verlo, y hoy día en ese borrador que ya lo tenemos, con ese índice que Lorena mostraba, ya tenemos 382, porque hay muchas que se repiten, ¿ya? Nosotros aquí en el distrito con Juan José Martín, que también somos del mismo grupo, ponemos como ejemplo la educación ambiental, que quedó como en 5 partes. Iba a quedar en una seguramente, no va a quedar en 5 partes. Pero claro, como eran 7 comisiones, fue siendo aprobado en algunos textos, que después Armonización ya hizo ese trabajo. 3 compañeros nuestros participaron allí, y una compañera nuestra le tocó coordinarlo, que es Tami Pulsfinick. Así que se hizo un muy buen trabajo allí. Y lo primero, cuando ustedes abran, ¿no es cierto?, después del preámbulo que decía Lorena, es lo que va a venir, este va a ser el primer artículo de la Constitución. Lorena, yo, nuestro grupo, nos emocionamos mucho con este artículo. Sentimos que este artículo como que logra encarnar por qué nosotros vinimos acá, por qué vinimos a la convención. No somos muy bulliciosos nosotros, no somos muy estridentes, ¿no es cierto? No tenemos pelea y no nos ven tanto en las noticias, porque hemos trabajado mucho. Y lo que queríamos era que superar el estado subsidiario negativo que había hecho, ¿no es cierto?, un Estado más pequeño, más retraído, que no participaba activamente, y llegar a un Estado social democrático de derecho que sea plurinacional, ¿no es cierto?, intercultural, regional y ecológico, y que se constituye, ¿no es cierto?, esta república como una república solidaria, ¿ya? Y que la protección y la garantía de los derechos humanos individuales y colectivos van a ser el fundamento de este Estado y van a orientar, ¿no es cierto?, la actividad. Cuando las personas preguntan a veces por los deberes, yo digo, yo aprendí desde pequeño que cada derecho conlleva un deber para los ciudadanos, también para el Estado, ¿no es cierto?, que tiene muchísimos deberes. Pasemos a la siguiente, Lorena. La siguiente, Lorena. Bueno, y estos son los siguientes artículos, gracias, que vamos a tener. Chile sigue siendo un Estado unitario. Se han levantado muchas como mitos en torno a esto. Ustedes saben que en la división de los estados en el mundo se habla de los estados totalmente unitarios, como Costa Rica, por ejemplo, de los estados federales, como por ejemplo lo es Argentina, Brasil, México, ¿no es cierto?, Estados Unidos, Alemania, y entre esos dos tipos de estado se habló de los estados, ¿no es cierto?, que son de carácter regional, que lo vimos encarnado en la postguerra en lo que hizo Italia, ¿no es cierto?, que armó este estado regional. No hay tanta
tanto escrito en torno a esto como en el caso de lo federal, ¿no es cierto?, de los estados unitarios, hay algo ya escrito e investigado, pero claro, es algo que se ha ido construyendo. Después, en el retorno de la democracia, España también lo levantó con fuerza, y así, bueno, otros países lo han ido levantando con fuerza. Entonces, un estado intermedio entre aquello que es absolutamente unitario y aquello que es federal, pero sigue siendo, ¿no es cierto?, un único estado. Y deseamos, ¿no es cierto?, que las personas en este estado puedan nacer y permanecer libres, que sean interdependientes e iguales en dignidad y derechos, que vivamos en comunidad. Eso es la interdependencia, que entendamos que estamos construyendo comunidad y que el Estado se construye en base a esos vínculos que generamos entre nosotros, ¿ya? Y que además esa construcción de comunidad, ¿no es cierto?, que el artículo 6 está fundada en una igualdad sustantiva, no una igualdad nominal, que decimos todos somos iguales, sino que es sustantiva. Pasa a la siguiente, Lorena, nomás. ¿Y cómo es esta nueva constitución? Para que se hagan una idea, los que todavía no la han leído, yo les recomiendo que se aguanten un poquito para el 4 de julio, porque ahí la van a ver ya estructurada. Entonces, entrar ahora un poco árido, ¿no es cierto? Quizás algunos de ustedes han entrado, pero son las 7 comisiones con sus normas, pero así se estructura, ¿no es cierto? En los derechos fundamentales se garantizan más o menos 70 derechos. Muchos de estos derechos tienen gran relación entre sí, o sea, se van mezclando, ¿no es cierto? No son tan separables algunos de esos. Les vamos a poner algunos ejemplos ahí con Lorena también acerca de estos derechos. Se garantiza, ¿no es cierto?, una mayor democracia con mecanismos de participación, tanto plebiscitos como hay iniciativas populares de ley, pero también hay iniciativas populares para revocar leyes. Y también, ¿no es cierto?, hay exigencia de participación cuando, ¿no es cierto?, tú quieres hacer una modificación constitucional que afecte, por ejemplo, algunos ámbitos como los derechos fundamentales u otros ámbitos, ¿no es cierto?, va a requerir plebiscitar eso. El sistema de justicia cambia. Yo las y los invito a que cuando salga el borrador lean lo que quedó en el sistema de justicia. La verdad es que yo, que me ha tocado vincularme mucho con el sistema de justicia en mi trabajo en el Hogar de Cristo, después en América Solidaria, lo que se ha logrado acá es gigante adelante, que no lo hemos logrado en las reformas que hayamos hecho en la justicia. Yo lo encuentro tremendo ese trabajo. Logramos separar lo que es la administración de la justicia, que es la nominación de los jueces, sus carreras, de lo que es el ejercicio de la justicia. Algo que han hecho la gran mayoría de los países democráticos del mundo, y nos lo han dejado vinculado, ¿no es cierto?, a la Corte Suprema, que en Chile, ¿no es cierto?, llamamos el besamano, que al final, ¿no es cierto?, tú tienes que rendirle un poco de pleitesía al juez que está arriba para que poder ir ascendiendo. No siempre ocurre así. Hay un prejuicio, ¿no es cierto?, en relación a eso, pero cuando tú lo separas, tú dices, hay un órgano que se va a encargar de administrar todo este sistema de justicia. Y otro, y los jueces y juezas, ¿no es cierto?, van a tener que dedicarse a la justicia. Y se crea, ¿no es cierto?, lo que ustedes han escuchado, la justicia vecinal o comunal, ¿no es cierto?, donde vamos a lograr separar de una vez por todas los juzgados de policía local de los municipios y dejarlos dentro de la estructura de justicia, con una gran actividad de mediadores que nos ayuden a resolver los conflictos, como ha ocurrido en varios países. Hay varios países de Europa que lo están haciendo con harto éxito, y esas grandes tensiones en la vida comunitaria no llegan, no sé, para arriba. Se ha hablado mucho del pluralismo jurídico. Yo los invito a ver lo que ocurre hoy día en Rapa Nui. Rapa Nui tiene pluralismo jurídico, ¿no es cierto? Algo pequeñito tiene un poco Juan Fernández, pero muy pequeñito, pero Rapa Nui lo tiene, ¿no es cierto? Y está limitado, está muy limitado, y la ley que lo va a tener que tomar lo va a limitar, como lo limita en Estados Unidos, ¿no es cierto?, con cerca de 400 pueblos distintos, en Canadá con 40 pueblos diferentes también, con una modalidad distinta a la nuestra. Por supuesto, el origen de sus constituciones, ustedes saben, es distinta a la nuestra, pero eso existe en otras partes y se ha aplicado bien. Nueva Zelanda lo tiene, bueno, y varios países lo han ido armando, ¿no? Y eso está todo bajo la Corte Suprema, no es que va a ser algo paralelo, está todo bajo la Corte Suprema. Después, en la estructura estatal, yo creo que es uno de los más grandes. Me ha tocado salir harto a regiones, y esto es tremendo, ¿no es cierto?, porque se profundiza y además, bueno, se profundiza también el gobierno
regional, el gobierno, ¿no es cierto?, local, a través de los municipios, bueno, y le da una fuerza muy grande a todo lo regional, y ahí podremos conversar después. Ya habló un poco la estructura orgánica, ¿no es cierto, Lorena? Y los principios que los estamos nombrando ahora. Dale, Lorena. Bueno, y aquí a mí me tocó participar, y Lorena también colaboró bastante, porque tuvimos que hacer un sorteo en nuestro grupo a ver quién quedaba en derechos fundamentales, y Lorena tuvo que irse a principios, pero lo hizo muy bien allá, porque fue coordinadora además, y destrabó esa comisión, así que por algo llegó allá, y participó con nosotros en varios de estos derechos, y yo le voy a elencar algunos de estos derechos para que se hagan una idea de a qué se refiere estos derechos fundamentales, que son en parte, ¿no es cierto?, los derechos civiles. También logramos poner derechos a grupos de especial protección, los niños, niñas, todo lo que se refiere a la violencia de género, también las personas con discapacidad y las personas mayores. Esto no está en todas las constituciones, la especificidad de derechos no es algo que está en las constituciones, en algunas está presente, pero no en todas, porque hay mucha materia legal acá, pero cuando tú no has podido lograr una igualdad sustantiva en una sociedad, lo que haces a través de este instrumento es reiterar, ¿no es cierto?, lo que ya ha acordado Chile en muchos de los tratados que ha firmado, y lo vuelves a poner en el texto constitucional con fuerza para mandatar al Estado. A lo mejor dentro de 50 años, como decía Lorena, cuando se escriba la futura constitución, esto no va a ser necesario, porque ya va a estar clarita la igualdad sustantiva. En muchos países esto no es necesario. Ustedes ven la constitución alemana, es una frase que dice vivienda, no sé, salud, dice educación, porque hay un sentido de igualdad sustantiva, ¿no es cierto?, que es distinto al nuestro. A nosotros nos cuesta mucho, y la igualdad siempre tiende a ser más nominal que sustantiva. Entonces no se ve, ¿no es cierto?, efectivamente, si las personas, después de poder ejercer estos derechos, logran tener igualdad efectiva, ¿no es cierto?, en la sociedad. Y después están los derechos sociales, ahí Lorena después se va a referir más profundamente a educación, y yo voy a tomar algunos de estos también para que los podamos ver después. Quizás la novedad de esto es vivienda, pero también el derecho al cuidado y el reconocimiento del trabajo doméstico, ¿ya?, que también es muy, muy importante. Pasa a la siguiente, Lorena. Bueno, está el derecho a la identidad, a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y cosmovisión. Con Lorena nos gozamos mucho en este derecho porque quedó precioso, y logramos poner que la dimensión espiritual del ser humano es fundamental, y el Estado lo reconoce así. No le gustaba a todos, pero al final votaron y quedó un derecho bien logrado, porque no solamente reconoce, ¿no es cierto?, las religiones, sino también la espiritualidad, que se manifiesta a través de tus creencias, pero no necesariamente, ¿no es cierto?, las religiones reconocidas, ¿no es cierto?, las que hablamos, las más comunes, pueden satisfacer todo ese desarrollo espiritual del ser humano, ya que hoy día vemos bueno, que tiene distintos caminos y que hay que salvaguardar, proteger esa libertad. También, bueno, se protege la privacidad de las personas, sus familias y comunidades, la propiedad, que ahí si quieren me consultan sobre eso, nos tocó participar activamente allí, y la libertad de emprender y desarrollar actividad económica. Ayer nos tocó un diálogo sobre eso precioso, el sábado con Javier Fuchloge, nuestro compañero de nuestro mismo grupo, que es de Los Ángeles. La libertad de expresión también y opinión. Después, bueno, están los derechos culturales y digitales, donde a Lorena le tocó trabajar también fuertemente en algunos de ellos, colaborar, y el acceso a la justicia y a la nacionalidad, el acceso gratuito a la justicia, ¿no es cierto?, aquellas personas que tienen dificultad para poder cancelar ese acceso a la justicia, se le va a proveer. Y están los derechos a la naturaleza, que están dentro de derechos fundamentales, pero tienen un capítulo aparte. Aquí reconocemos, ¿no es cierto?, el derecho a la naturaleza, y además el ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pero hay después otra serie de derechos vinculados a la naturaleza y a los animales. Siguiente, Lorena. Lorena. Sí, Bueno, y principios sí, de responsabilidad. claro, y ahí están los principios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal, ¿no es cierto?, que son extremadamente importantes para poder sostener estos derechos. En la Constitución actual no se establece esto. Nosotros en derechos fundamentales, ¿no es cierto?, y en toda la Constitución esto lo
pusimos también inicio del capítulo de derecho fundamental, cómo se van a ir cumpliendo y que buscar por derechos. Benito, te estamos perdiendo, Sí, parece. tenemos algunos problemas ahí con tu conexión, Benito. Lo perdimos. Bueno, puedo comentar yo mientras tanto esto que estaba diciendo Benito, que este principio en realidad lo pusimos porque es importante darse cuenta que todos sabemos que es importante el que los procesos de cambio que implican, por ejemplo, mayor gasto fiscal o una readecuación de los tipos de gastos tengan, en este caso, una normativa detrás que habla de esa responsabilidad fiscal y sostenibilidad. Entonces, existe una norma, en este principio, que nos consideramos muy relevante. Por otro lado, tenemos aquí brevemente algunos derechos de seguridad social, por ejemplo, que como constitucionalmente, a pesar de que teníamos la tentación de dejar muchos derechos y muchos aspectos como muy detallados, también a veces apretábamos el freno para tratar de dejar el paraguas y no, porque cuando uno constitucionaliza cosas con mucho detalle, al final las amarra de una manera que no imagina cómo pueden después perjudicar a la estructura y el funcionamiento y a las políticas que se generen respecto al tema. Entonces, en el caso de la seguridad social, se establece este sistema donde se espera unas pensiones y un apoyo digno. Ahí tenemos a Benito de vuelta. ¿Escuchas bien, Benito? Perfecto, ahora sí, se volvió a conectar. Sí, Sí. este derecho a la seguridad social participamos harto en nuestro grupo de Independientes por una nueva constitución, y yo les quería leer que lo fundamos en principio. Esto que decía Lorena es muy importante. Algunos de ustedes ya leído el borrador, pero se los quiero recordar los que lo han leído. Dice: la Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad, que son los principios, que es lo que debería quedar en la Constitución, porque después, ¿no es cierto?, en la actividad democrática legislativa se tiene que ver cómo se hace carne esos principios. Pero además decimos que este sistema, ¿no es cierto?, va a tener cotizaciones obligatorias de trabajadores y empleadores y el aporte del Estado. Va a ser tripartito su financiamiento, ¿ya? Entonces, esto es algo que también lo quisimos poner en los principios, y decimos que al final, ¿no es cierto?, lo va a organizar la ley va a tener que organizarlo, y hacemos un reconocimiento a los trabajos domésticos y ya que también van a tener derecho a la seguridad social. Muchas personas, ¿no es cierto?, que durante toda su vida se han dedicado a cuidar a sus hijos, o a cuidar a una persona que tiene discapacidad, o a acompañar a una persona mayor, esa persona va a tener derecho a la seguridad social. Bueno, como ocurre en otras partes del mundo. Chile es una excepción a veces entre países desarrollados con ingresos similares. Pásame la siguiente nomás, Lorena. Y bueno, viene el derecho a la salud, se ha discutido mucho, ustedes, ¿no es cierto?, lo han visto en la prensa, que mucha gente ha conversado acerca del derecho a la salud, ¿ya? Nuevamente aquí tratamos de acentuar los principios de un sistema nacional de salud, que va a ser de carácter universal, público e integrado, y que el Estado va a ser el que va a tener la rectoría, y que incluye, ¿no es cierto?, no solamente incluye la salud integral, pero en su dimensión física y mental. Y de hecho ponemos un inciso, un párrafo especial para la salud mental, ¿ya? Como ocurre en la gran mayoría de los países que tienen sistemas de salud, ¿no es cierto?, se van poniendo, ¿no es cierto?, en común los recursos en un mismo fondo de salud. Así lo realizan, ¿no es cierto?, varios países de Sudamérica, de los que uno conoce, de las reformas que han tenido, y por supuesto países comparables como España y Portugal lo tienen así, y quedan después a la legislación cómo se va a regular esto. Y contempla que
que aquellos prestadores de servicios privados sean parte del sistema, que la ley va a regular cómo van a ser parte del sistema, tengan o no tengan fin de lucro, centros médicos, ¿no es cierto?, clínicas universitarias, de fundaciones o clínicas privadas. Pasa a la siguiente. Oye, lo último que les quería mostrar, que es un derecho que levantamos nosotros con mucha fuerza en nuestro grupo, porque este es un derecho que consideramos que es extremadamente importante y que se complementa con otro derecho, que es el derecho a la ciudad y al territorio, es el derecho a la vivienda. ¿Ya? No está presente en la actual Constitución, contempla una vivienda adecuada. La verdad es que la palabra que se usa internacionalmente es adecuada para definir, ¿no es cierto?, los atributos de esta vivienda, que debe tener, ¿no es cierto?, espacios para vivir dignamente con familia y también entornos que le permitan, ¿no es cierto?, desarrollarse con servicios, con inclusión dentro de la ciudad. Algo que en los últimos tiempos el Ministerio ha avanzado mucho, pero dejándolo, ¿no es cierto?, ya en la Constitución no hay posibilidad de regresión, ¿ya? Que sí lo ha habido en la historia de Chile y que ha sido lamentable, principalmente, ¿no es cierto?, por lo que varios temas han escuchado en intervenciones en el colegio, lo que se vincula a la conformación de guetos que nos generaron tanta inseguridad en Chile, producto de estos grandes barrios donde vive mucha gente y que viene de condiciones, ¿no es cierto?, de vidas muy vulneradas, como ocurre acá al lado de la casa nuestra, en el Castillo, ocurre un poco más allá de la casa nuestra, ¿no es cierto?, en Bajos de Mena, en Santiago. Pero hay mucho de esto en todo Chile construido por el Estado, no por el Estado, ¿no es cierto?, al final fue el que permitió que eso se hiciera, ¿ya? Y buscamos con esto, ¿no es cierto?, poder regularlo. Se ha hablado mucho y se ha dicho mucho en la prensa que no se asegura la propiedad. Es absurdo, ¿no es cierto?, que nosotros ponemos en el artículo, hablamos de la seguridad de la tenencia, se nos dice que la seguridad de la tenencia no es la propiedad, es la propiedad, incluye muchas otras cosas, por supuesto, en las definiciones de los atributos, y una de esas cosas es la seguridad es la propiedad, ¿ya? Y en Chile, bueno, la tradición es que tú quieres ser propietario de tu casa, por lo tanto los subsidios habitacionales, la manera en que la política del Estado se desarrolle, va a seguir siendo en base a la propiedad, como lo hace España, lo hace Portugal, o lo hacen los países similares a nosotros, Italia, o Argentina, ¿no es cierto?, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, México, no sé, todos los países, Colombia, porque tenemos esa tradición de la propiedad de la vivienda. Otros países no tienen esa tradición, arriendan más, ¿no es cierto?, tienen mayor movilidad habitacional, pero no es así en Chile. ¿Ya? Y ustedes ven que el mayor cúmulo de subsidios históricamente en Chile han sido para propiedad de vivienda, ¿ya? Y eso, por supuesto, que va a seguir. Lo que seguimos en el artículo fueron los atributos que se definen internacionalmente como los atributos de vivienda. Y esto, bueno, ustedes saben que la vivienda es habilitante para otros derechos. Si yo tengo una vivienda, ¿no es cierto?, en un lugar sano, con un buen entorno e incluida en la ciudad, voy a tener menor cantidad de problemas de salud, lo más probable es que voy a tener una mejor red educacional y lo más probable es que pueda acceder también a alimentos más baratos, me cueste menos el transporte para llegar a mi lugar de trabajo. O sea, hay otros derechos que la vivienda permite también que yo pueda ejercer con mayor plenitud. Eso es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorena, y muchísimas gracias, Benito. Realmente. Pero falta, Lorena, que terminar un pelito. Lo último. Ya. Dale, Lorena. Una pequeña parte. Bueno, aquí está la norma de la ciudad y el territorio, que iba en el contexto de la de vivienda, pero yo quería mencionar sobre la norma de educación. De hecho, vi que en el chat la primera pregunta era sobre educación, así que ahí voy a extenderme un poquito más. Para contarles que la norma de educación en la nueva versión armonizada está en la sección de derechos fundamentales en estos artículos, en estos 9 artículos. Y estos títulos que yo coloqué aquí no son títulos de los artículos, porque cada artículo ya no tiene su título, sino que es el nombre que yo le puse, pero para que vieran cuán estructurada está en relación a un numeral que había dentro de la Constitución actual, que era bastante más breve respecto a la educación. Y acá está la educación ambiental, como mencionaba Benito hace un rato. Gigante. Entonces voy a mencionar algunas de los elementos que están en esta norma. Por ejemplo, respecto a los fines
de la educación, y porque yo creo que el gran cambio que existe con la propuesta de educación en esta nueva constitución es respecto a establecer constitucionalmente que ese cambio conceptual de qué es la educación, que no es solamente, no está vinculada solamente a las instituciones de educación, a los establecimientos educacionales, sino que a algo que se vive a lo largo de toda la vida, que apunta y que tiene una dimensión, por un lado, individual, que es el desarrollo integral de la persona, adquirir conocimiento, y toda esa parte cognitiva, física, social, emocional, que es el desarrollo de la persona, pero también todos sabemos, y más, quién más que ustedes lo saben, que una institución de educación, o la educación en general, tiene una dimensión social, una dimensión más colectiva, de buscar el bien común, de formar en convivencia como una base para el ejercicio de los derechos fundamentales, de justicia, de convivencia democrática, etc. Entonces, ese rol social no está actualmente en nuestra Constitución y lo vemos acá presente en esta norma. También todos estos fines de la educación están enmarcados en ciertos principios, de los cuales por lo menos a mí me parece que son todos muy importantes, pero la cooperación es un principio muy bonito, como nuevo en cierta medida. Ya teníamos la no discriminación e inclusión como bien fuerte en estos últimos años en educación. El pluralismo, que apunta a la diversidad de proyectos educativos, y toda esta visión de lo que es la educación se instala en los primeros artículos. Luego se establece un poco la estructura, y aquí en el caso de educación se trató de, porque en los últimos 30 años las instituciones de educación estaban muy disgregadas, o sea, por un lado la educación superior iba por un camino, la educación escolar tenía varios caminos, uno eran los colegios privados, otros los particulares sancionados, otros los municipales o de servicio local, o los de administración, se volvió el nombre. Bueno, hay un montón de caminos, y cada uno como por su propio, con su propio sostenedor, con su propia estructura, con su propia forma de funcionar. Y eso yo creo que le ha hecho bastante daño a la educación, y también con la educación inicial, educación parvularia, a las cunas. Entonces, porque no hay una coordinación y una unificación de este sistema. Entonces se habla de un sistema nacional que unifica todas las instituciones de educación, ¿ya? Que busca que tenga ciertos como principios de igualdad de condiciones, acceso universal, y bueno, la obligatoriedad de primero cuarto medio, primero básico cuarto medio. Pero uno de los elementos también muy importantes es el principio de colaboración. Porque cuántas veces, yo sé que el Colegio Institución Teresiana tiene ese principio en la sangre, ¿eh? Porque la colaboración con otras escuelas está muy presente, pero yo creo que es muy importante que el sistema se reestructure y haya mucha más colaboración. Se establece que van a ser sin fines de lucro todos, ya lo tenemos instalado a nivel universitario, educación superior. El fin del lucro está instalado en los particulares subvencionados, pero ahora se establece que todo el sistema, todas las instituciones del sistema van a ser sin fines de lucro. Y dentro de este sistema está el sistema de educación pública, que se fortalece. La idea es fortalecer el sistema de educación pública, que fue un poco dejado de lado durante los últimos 30 años, y por lo tanto la idea es fortalecerlo para que el Estado se haga parte también de garantizar este derecho, ¿ya? Y por otro lado se define la libertad de enseñanza. El solo hecho de establecer la libertad de enseñanza y que el Estado debe respetarla, ya comprende por la sola palabra, o sea, si nosotros pusiéramos en el texto, se establece es deber del Estado respetar la libertad de enseñanza, ya a partir del derecho comparado se establecen varias cosas. Pero quedó explícito la libertad de padres y apoderados a elegir la educación de quienes tienen a su cargo, que es lo que, dicho en otras palabras, es el famoso derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, pero está escrito de otra manera. La libertad de cátedra también quedó explícita, que también en derecho comparado se entiende de distintas
en distintas dimensiones dependiendo del nivel educativo. A nivel universitario, claro, hay una libertad de cátedra, de qué es lo que se enseña, el cómo, etc. Pero a nivel escolar está enmarcado en un currículum, está enmarcado dentro del proyecto educativo de la escuela. Entonces, más que nada tiene que ver con las metodologías asociadas a la enseñanza, al proceso de enseñanza-aprendizaje. Respecto a la libertad de enseñanza, se discutió mucho a través de la prensa y no quedó explícito la libertad de crear y gestionar establecimientos educativos, pero dentro de lo que es el derecho comparado se entiende que está comprendido dentro de la libertad de enseñanza, porque la libertad de enseñanza se entiende como esa libertad a los proyectos, al pluralismo de los proyectos educativos, y eso obviamente está vinculado con la creación de estos distintos proyectos. Y por otro lado, también tenemos varios derechos, o sea, varios tratados internacionales a los que Chile ha ratificado, que están vigentes y que son parte de nuestra nueva Constitución y que declaran lo mismo. También el artículo, bueno, el 247 ya no es el número, pero el artículo que hablábamos sobre la libertad de pensamiento, conciencia, religión y cosmovisión y su reconocimiento y libre ejercicio en el espacio público o privado, tiene vinculada a la enseñanza. Entonces, eso también permite que los proyectos educativos tengan un sello de religioso o de algún cosmovisión o espiritualidad propia. Respecto al financiamiento, se rechazó el artículo que hablaba sobre el financiamiento a establecimientos privados, pero quedó establecido no explícitamente. La norma de educación también habla de y esto se enmarca en una constitución más democrática, en la participación tanto dentro del establecimiento como de las políticas educacionales locales y nacionales. Y por último está el fortalecimiento del rol docente. Esta es la única profesión que se destaca o que se realza en nuestra Constitución, puesto que se vio la necesidad de dar un vuelco y destacar a los profesores como agentes claves en el ejercicio de este derecho, y los asistentes a la educación y todos quienes trabajan en ese ámbito como reconocer su aporte a este derecho. Y de hecho también se hace un énfasis a garantizar la formación continua de los profesores. Y en el caso de una de las, quería mencionarles por último, esta norma transitoria que se aprobó ya, y que es una norma que dice que, hay una norma que habla sobre la instalación de todos los sistemas, el Sistema Nacional de Educación, el Sistema de Salud, el Sistema de Cuidado, hay varias normas transitorias que hablan de algunos de los derechos, como de 6 u 8 derechos que se les da prioridad, pero además en el caso de educación se plantea la necesidad de regular el financiamiento, que es en los colegios tanto estatales como particulares sancionados, es un tema complejo, y aquí se establece que se tiene que regular, y eso regular significa en general mejorar. Entonces, ese es el relativo a eso. Y bueno, vamos a mencionar que, por ejemplo, la palabra educación en nuestra nueva Constitución se menciona 49 veces y en la Constitución del 80, 12 veces. Ahí vamos a hacer eso, y entonces aquí terminamos nuestra presentación. Agradecerles que nos hayan escuchado tanto rato, y ahora sí podemos pasar a preguntas. Ahora sí. Oye, muchísimas gracias. Hay una pregunta al tiro, que hay dos sobre el mismo tema, ya que estás del tema de educación, que es sobre la educación parvularia, si quedó fuera o si quedó dentro, porque parece que no quedó claro si es que estaba en el sistema o no. En el Sistema Nacional, sí. En el Sistema Nacional está desde sala cuna hasta educación superior y posgrado y todo lo que sea. La idea es que esté todo el Sistema Nacional, o sea, toda la educación dentro del mismo sistema regulado, con sus propios caminos. No mostré el detalle de la norma de educación superior, pero sí, en la educación parvularia también. En el caso de los establecimientos escolares, tiene distintos grados o sea, están los estatales, los privados y con toda esa diversidad. ¿Y por qué no quedó? Esa es
pregunta también me la han hecho varias veces, ¿por qué no parece obligatorio parvularia? Fue una discusión larga que tuvimos, y resulta que todavía, o sea, hoy en día, todavía hay una discusión sobre la obligatoriedad legal de llevar a los niños parvularios, o sea, en prekinder, kinder o más pequeños, al colegio. De hecho, hay tendencias pedagógicas que hablan de no escolarizar tan temprano a los niños, y otras que dicen que sí. Hay una dualidad al respecto, y frente a esa dualidad preferimos dejar constitucionalmente, porque sabemos que cambiar una constitución no es fácil, preferimos dejarlo desde primero básico y cuarto medio, y sabemos que a través de la ley se puede establecer cierta obligatoriedad que hoy en día es así. O sea, si tú no has llevado a tu hijo hasta pre-kinder, kinder, no importa, igual puedes matricularlo en primero básico, pero no así si quieres matricularlo en segundo, tiene que haber rendido primero básico. Ya, hoy día hay un grado de flexibilidad, existe ese grado de flexibilidad para entrar a primero básico, pero no así de ahí en adelante. Entonces tenemos tácitamente esta obligatoriedad solo de primero a cuarto medio, pero claro, si hay se potencia y se sigue fomentando el desarrollo de la educación parvularia. Perfecto. También Mira, relacionado ahí con Marcelo, espérate, Sí, muy cortito, le quería leer lo mismo que decía la Lorena, que dice, porque hacemos una diferencia entre universal y obligatorio. Ya en el artículo de educación, y se dice, la educación será de acceso universal en todos sus niveles, ¿ya? Y eso el Estado lo tiene que asegurar. O sea, si hay personas que quieren la educación, bueno, el Estado va a tener que generar esos espacios educativos en la primera infancia, como lo pregunta, ¿no es cierto?, Infancia Primero. El chat decía Infancia Primero, ahí que las conozco y los conozco. Y después dice que el sistema nacional de educación estará integrado por los establecimientos e instituciones y parte con educación parvularia. O sea, están dentro del sistema. Es de acceso universal, pero claro, su obligatoriedad no logramos usarla como varios de los movimientos nos pedían, ¿no es cierto?, que fuese, porque obligatoriedad significa que tú sí o sí tienes que llevar a tu hijo a ese nivel educacional. Es una obligación, ¿ya? Y ahí, claro, no hubo acuerdo por las razones que decía Lorena. Eso quería agregar. para ir resolviendo también dudas bien prácticas, digamos, que hubo mucho debate sobre los 2/3, cómo se modificaba, después eran 4/7 con plebiscito. ¿Cuál es la fórmula final que se aprobó en las transitorias? Hay dos temas, una son las transitorias y otra es la norma permanente, que son casi iguales, hay una pequeña diferencia. En la norma permanente, para modificar la Constitución, se requiere que tengamos 4/7 para que se proponga la reforma constitucional. Con menos 4/7 no se puede proponer. Si tiene más de 4/7 y menos de 2/3 en el Congreso, entonces esa reforma se puede llevar a referéndum, se lleva a un referéndum ratificatorio. O sea, si la ciudadanía dice sí, ok, se aprueba esa reforma. Pero si el Congreso tiene 2/3 de sus integrantes a favor de la reforma, no necesita llevarlo a referéndum y se modifica y se reforma la Constitución tal cual, pero eso es solo para ciertas materias, ¿ya? Entonces, materias como más estructurales, como sistema político, me parece que está el sistema de justicia, la estructura organizacional del Estado, los derechos fundamentales. Entonces, la única diferencia que se produjo respecto a la norma transitoria, que dice lo mismo, dice que, o sea, ¿por qué teníamos que tener norma transitoria? Porque el Congreso actual no es el mismo que va a haber después. Entonces la norma hablaba de la Cámara de las Regiones y ahora no tenemos Cámara de las Regiones. Entonces había que hacer una norma relativa a este periodo. Entonces quedó exactamente igual, solo que en materia de estas normas más de mayor protección, por así decirlo, se incluyó los bienes comunes naturales o específicamente el agua o las normas de naturaleza, que se espera que se transite a un estado realmente ecológico, manteniendo cierta estructura de lo que está, o que si se hagan cambios con harto consenso. Entonces, en las transitorias, durante estos 4 años, la idea es que se agregan además esas materias como de mayor protección.
Benito, hay algo específico sobre el tema de la vivienda, que también se discutió muchísimo, que esto era que cómo le iban a dar viviendas a todos. Y también aquí hay una pregunta en lo práctico, ¿qué implica el derecho a la vivienda? ¿Cómo los chilenos podrán optar a ello? El derecho a la vivienda es un derecho que no está presente en la actual Constitución, entonces no hay un mandato específico al Estado para satisfacer un derecho, entonces se va manejando de acuerdo a las políticas de cada uno de los gobiernos. Y seguramente hay más de alguna de las personas que está hoy día conectada que sabe cómo han ido cambiando los planes. Yo no tengo una crítica a los planes actuales, ¿no es cierto? Ha habido un avance, ¿no es cierto?, en los atributos de esas viviendas, en los tamaños, en todo el espacio donde están. Ha tratado de evitarse la conformación nuevamente de guetos, ¿no es cierto? Pero el derecho a la vivienda lo que logra es decir, la acción del Estado tiene que estar direccionada, ¿no es cierto?, ahí satisfaciendo esta necesidad de la comunidad. Y se satisface no desde la gratuidad, sino desde los ingresos que tienen las personas. Y entonces va a tener que provocar, ¿no es cierto?, una mayor de vivienda para satisfacer ese derecho, ¿ya?, en sus distintos niveles. Eso lo tiene que estructurar la ley, no lo estructuramos nosotros, sino que damos un mandato. Y en este mandato, ¿qué es lo que incluimos? Para que tener claridad, ¿no es cierto? Incluimos la planificación, que esto va junto con el de la ciudad, incluimos la participación de las personas, incluimos los atributos, las características, ¿no es cierto?, de esta vivienda adecuada, e incluimos algo que peleamos harto, que es un sistema integrado de suelos públicos. Una de las grandes quejas, ¿no es cierto?, en construcción de viviendas que están vinculadas más a sectores de clase media baja, baja, y los sectores más populares, es que no disponemos de terreno y los terrenos son privados. Lo que en muchas partes no es verdad, porque hay terrenos, y hay terrenos públicos, pero son de algún organismo público, ¿ya? Y ese organismo público puede ser ferrocarriles, pueden ser las Fuerzas Armadas, puede ser una universidad pública, puede ser, ¿no es cierto?, una entidad de una universidad. Por ejemplo, ¿no es cierto?, algunos saben, está La Platina, Línea, que tiene más de 3 hectáreas, y ya 160 hectáreas van a ser un nuevo gran conjunto habitacional con muchos de los atributos que van a ir presentes también en esta Constitución. Entonces, eso va también dentro de la norma, ¿ya? Y la norma también incluye algo que muchas y muchos de nosotros veníamos solicitando hace mucho tiempo, que el Ministerio de la Vivienda dar techo a personas que no lo tienen y que viven, por ejemplo, en situación de calle o que son personas abandonadas, personas mayores que son abandonadas. Y eso lo estaba haciendo en subsidio del Ministerio de Vivienda, muchas veces el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, construyendo hospederías, ¿ya? Y eso lo ponemos en una norma especial, también con casas de acogida para mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar. Y hacemos mención también a otros grupos de personas que han sufrido esa exclusión. Esto se va, ¿no es cierto?, logrando de manera progresiva y mandata al Estado. Sí. Eso es. Perfecto, gracias. Ahí también sobre el sistema político, digamos, de qué manera en relación a la gobernabilidad se minimizaría el caudillismo. Me imagino que era político, de qué manera esta más democracia regional, esto que sea bicameral, digamos, permite o pone trabas a que exista un caudillismo Claro. incipiente. Claro, yo creo que el caudillismo se da mucho más en el modelo actual, ¿no es cierto?, que tenemos, la cantidad de poder que tiene la persona que ejerce la presidencia, ¿ya? Y si esa persona llega a tener, ¿no es cierto?, mayoría en el Senado, no en la Cámara de Diputados, sino en el Senado, o está empatado en el Senado, es muy fácil el caudillismo, ¿no es cierto? Y bueno, pero el caudillismo también surge porque tú tienes el control territorial también del país como absoluto en la determinación de los recursos. Al darle mayor poder a las regiones, al transferirle, ¿no es cierto?, algunas atribuciones a las regiones y al traer los actuales consejos regionales en asambleas, ¿no es cierto?, regionales, con poder de fiscalización también, bueno, tú reduces la posibilidad, ¿no es cierto?, de que una sola persona pueda controlar todo eso. Por ejemplo, en temas medioambientales, teníamos 3 tribunales, hoy van a haber 12, perdón, un tribunal en cada región de Chile, y vas repartiendo más ese poder. Fortalecimos más la Contraloría, le dimos mayor cantidad de atribuciones para que se fortalezcan también las Contralorías regionales. Y eso hace bajar la posibilidad de caudillismo, porque caudillismo también es cuando tú dejas mucho espacio de poder discrecional de la persona para destinar recursos o para manejar
no democráticamente un país. Y yo creo que eso también se fue logrando, se logró en justicia, ¿no es cierto?, cuando tú no tienes el poder de nombrar a los jueces, como ocurrió, ¿no es cierto?, con el gobierno anterior, que nombró una gran mayoría de los que están hoy día en la Corte Suprema, ¿no es cierto?, con acuerdo con otros, pero con mucho poder, ¿no es cierto?, de presidente, y eso nuevamente un órgano que va a hacer una carrera funcionaria y va a evaluar a las personas para que lleguen a esos cargos más altos. Yo creo que hay varias normas, no solamente el tema político, que disminuyen esa posibilidad, ya la atenúan. Seguimos siendo un régimen presidencial, pero claro, pero bajamos esa posibilidad de caudillismo a través de eso. No sé si Lorena quiere agregar. O sea, no, mira, más que creo que Benito lo explicó harto, yo creo que una cosa interesante de esta Constitución y que nosotros mismos nos fuimos dando cuenta al pasar el tiempo, no fue tan consciente al principio, es cómo se complementan las normas entre sí. Porque uno habla, claro, el sistema presidencial y el Congreso van de la mano también con este Estado regional que le asigna más poder a las regiones. Entonces, que permite descentralizar un poco el poder. Y así, uno, en todos los temas, uno va viendo que se van vinculando. Todas las normas de transparencia, de probidad que aparecen también apuntan a justamente esas demandas respecto a ese rol público que hemos visto tantas veces que nos ha defraudado. Entonces, que es interesante que puedan mirar también este proyecto de nueva Constitución con esa mirada compartida. Por ejemplo, un ejemplo distinto, pero que vean la idea, el derecho a la educación, a la actividad física y a las prácticas corporales, incluye una frase que habla sobre el derecho de niñas, niñas y adolescentes a ejercitarse, a hacer ejercicio físico en su sistema de educación. Entonces, es una norma que afecta a la norma de educación, pero no está dentro de la norma de educación. Pero y así se van vinculando. Y uno dice, ya, pero está ese derecho y ese derecho tiene mucha vinculación con la salud. Y así hay varias normas que se relacionan entre sí y que permiten coherencia a todo el sistema. Hay dos preguntas que están bien relacionadas respecto del proceso. Ya fue un proceso inédito, único en el mundo, como nos gusta hacer las cosas acá en Chile, hacer cosas que no se han hecho en ningún lado. Uno sobre las iniciativas populares, ¿ya? Que también se habló mucho, se juntaron las firmas. Una de las críticas es que muchas de ellas llegaron y no se tomaron en cuenta. La pregunta es, ¿se tomaron o no se tomaron en cuenta al llegar al texto final? Y muy asociado a eso también la pregunta Pedro Rodríguez, y sobre se conversa, me imagino que sí, sobre qué pasó en el proceso y de qué manera estos errores que se han cometido y que se siguen cometiendo pueden llegar a afectar finalmente el resultado y no centrarse en lo importante, como hemos visto hoy en esta solidísima presentación, que es el texto mismo. Acerca de las iniciativas populares de norma, primero aclarar que el ingreso de una norma tenía distintas vías. Una eran las iniciativas populares de norma que fueron, si mal no recuerdo, Lorena, 78, 76, 78, no recuerdo bien. Después hubo como 200... alcanzaron las 15.000 claro, firmas. que alcanzaron las firmas. Llegaron muchísimas más. Claro, llegaron muchísimas más. Y después había algunas iniciativas de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Y teníamos iniciativas de los mismos constituyentes. Entonces tú tenías distintas propuestas. De hecho, iniciativas presentadas por Lorena con mi firma o presentadas por mí con mi firma no están en el texto constitucional, ¿ya? O una parte a lo mejor quedó, algo quedó, pero no necesariamente quedaban, ¿no es cierto? Porque eran muchísimas ya iniciativas. ¿Y cuál era el proceso? Ingresaba esa iniciativa popular de norma, ya era presentada por alguna persona que encabezaba ese grupo. En nuestra comisión fue la que más recibió esas iniciativas, en la Comisión de Derechos Fundamentales, donde era la más numerosa, estábamos 33 constituyentes, ¿ya? Y escuchábamos la presentación. La gran mayoría de nosotros no habíamos leído antes la norma, de hecho la habíamos deliberado muchas veces entre nosotras y nosotros también, habíamos conversado acerca de ella, y tú veías si esa norma te hacía sentido para lo que tú traías a la convención.
Entonces, claro, yo podría presentar una norma, por ejemplo, con la pena de muerte, y lo más probable es que esa norma habría alcanzado las 15.000 firmas, habría tenido a lo mejor 100.000 firmas. Pues si tú preguntas en Chile, a lo mejor la mitad de Chile está a favor de la pena de muerte, pero yo no estoy a favor de eso, entonces no voy a votar a favor de eso, ¿ya? Entonces, al final la iniciativa popular de norma ingresa y es, por supuesto, votada como cualquier otra, como la de los constituyentes, las constituyentes, muchas de ellas, no sé si ustedes recuerdan una de María Rivera, una convencional que presentó la disolución de todos los poderes del Estado, y lo presentó a la comisión, me parece, Lorena, de Sistema Político. Bueno, y por supuesto nadie votó a favor de esa, ¿no? Y María Rivera nos salió en la prensa quejándose que nadie había votado a favor de esa. Bueno, y así tenemos un montón de normas, les podríamos hacer una lista con Lorena de todas las normas que nosotros y nosotras mismos no votamos a favor y que sacaron muy poquitos votos. Y por supuesto que había normas que iban en el sentido contrario de lo que eran los 2/3 de la convención. Los 2/3 de la convención, ¿no es cierto?, teníamos más o menos, cuando alcanzábamos los 2/3, una idea de tener un Estado social democrático de derecho donde el Estado tuviese un rol fundamental subsidiario a la negativa, ¿no es cierto?, con un Estado con un rol residual. Y bueno, muchas de las normas que alcanzaron firmas querían mantener un Estado residual y no tener un Estado social democrático de derecho. Es, ¿no es cierto?, una mayor igualdad sustantiva que garantizara efectivamente los derechos. Y por eso no quedaron. Pero bueno, de las que tenían sintonía, muchas a lo mejor no quedaron igual, pero muchas también se mezclaron. Ustedes, si leen las iniciativas de libertad religiosa, van a encontrar en la norma varios pedazos de un pupurrí de iniciativas. Por supuesto, no podíamos aceptar que las religiones tuviesen exención tributaria por la Constitución. En muchas partes del mundo la tienen y Chile la va a tener, pero la tiene en la legislación, no la puede tener en la Constitución. O sea, si queremos que las manifestaciones espirituales darle libertad para que se expresen, bueno, en la legislación el legislador regulará cuál es el régimen tributario de esos credos, pero no lo podemos nosotros dejar en la Constitución. Eso era un residuo, ¿no es cierto?, de una no separación del Estado con la Iglesia Católica, porque la más fuerte ahí siempre fue la Iglesia Católica. Eso quedará en la ley, habrá una exención tributaria, pero por supuesto más restringida, como lo hay en muchos otros. Los aeródromos tienen exenciones tributarias, entonces hay muchos otros que tienen exenciones tributarias. Entonces, cuando la Oficina de Participación estudió cada iniciativa popular de norma, y si esa iniciativa popular de norma había impactado la norma, en cerca, si mal no recuerdo, un 82 o 83%, no recuerdo bien la cifra, había impactado alguna norma, ¿ya? Y después, ¿no es cierto?, si tú ves los impactos de la norma de los constituyentes, yo creo que haya sido un 60%, o sea, las populares de norma impactaron más el cúmulo, ¿no es cierto?, de las constituyentes. Claro, iniciativas populares indígenas, si ustedes las ven, aquí en la comuna de La Pintana presentaron de salud, de vivienda, y cualquiera de las personas de acá me podría haber dicho, Benito no quedó, pero si tú lees pertinencia cultural en la norma de vivienda, quiere decir que está el reconocer que tú requieres una vivienda que se acomode, ¿no es cierto?, al espacio donde está. No puedes hacer la misma vivienda, ¿no es cierto?, en un territorio, en otro territorio del país. Y con eso, bueno, cuando lo comunicamos acá, quedaron satisfechos con eso. Y bueno, y lo otro que dice Pedro, hoy día escuché una excelente entrevista de nuestro amigo Agustín Esquella, que Lorena trabajó harto con él, ¿no es cierto?, en la comisión, nos tocó vincularnos, y él decía que, bueno, ya el 4 de julio nosotros como convención dejamos de trabajar, ¿ya? Entonces él dice, mira, somos un grupo humano que cometemos un montón de errores y pisamos el palito, nos metemos autogoles y todo, pero vamos a dejar de trabajar el 4 de julio, entonces ojalá el 4 de julio cada vez brillemos menos nosotros y cada vez brille más el texto, y las personas pueden leer el texto, que no lo lean a través nuestro, sino que lo lean directamente, que lo conversen directamente. Y yo creo que eso va a ir ocurriendo, porque somos un grupo bien heterogéneo. Y quiero hacer un punto acá que Lorena no me lo ha escuchado, pero lo quiero recalcar, que a mí me ha impactado mucho. A mí me ha tocado participar en 12 comisiones presidenciales para modificar políticas públicas. En todas las comisiones saqué el cálculo, conocía al 75 o al 80% de las personas al llegar a la comisión. No solo eso, de esas personas por lo menos tenía vínculos de amistad con el 50%. Y era muy amigo generalmente con más de un cuarto. Imagínense el mundo chiquitito, ¿ya? Ese era el mundo que nos convocaban
gratuitamente, ad honorem, ¿no es cierto?, a colaborar en el diseño de políticas públicas. Y cuando llegamos a la convención, nos habremos conocido más o menos, yo conocía al 20%, el 10% tenía algún vínculo, ¿ya? Ni siquiera nos conocíamos, ¿no es cierto?, con Lorena, con el grupo de Independiente No Neutral, nos habíamos visto en Zoom o en reuniones, pero no nos conocíamos, y tenía algún vínculo de amistad con menos del 5%. Entonces, por supuesto que el grupo es heterogéneo, pero esperamos que brille más la Constitución más adelante. Lorena, Sí, ¿quieres agregar algo? sí, quería hacer un comentario. Bueno, Benito es un poquito más famoso que yo. No conocía a nadie cuando llegué a la convención, así de verdad, en persona, como un grado de amistad previo. Así es que, claro, es distinto. Realmente fue muy diverso el grupo que llegó. Y comparto completamente con lo que dice Benito de cuando ustedes se enfrenten el 4 de septiembre al voto, nos van a estar votando por Benito, por mí, por, no sé, Rodrigo Álvarez o por quien sea, pero que van a estar votando por el texto que nosotros nos mandataron a escribir. Es el texto y la idea de país que queremos para el futuro. Entonces, es cierto que impacta un poco la historia de lo diversos que somos, pero realmente yo creo que sí hubo un esfuerzo real de parte de todos por hacer de este texto un texto para todos. Y un texto que, por lo menos yo sé que Benito, que nuestro grupo trabajó por escuchar a la mayor cantidad de personas y llevar las demandas y las necesidades. Y de hecho, lo que comentaba Benito de las iniciativas populares, también la Secretaría Técnica nos entregaba, previo a la formulación de indicaciones, ya cuando teníamos que ya como meterle mano a las normas, un resumen de las iniciativas populares sobre esa temática. Y nos imbuíamos tanto los temas que es impresionante como ahora miramos una norma y vemos que tiene elementos de aquí, de allá, de la audiencia, de la iniciativa popular. En educación llegaron como 60 normas de educación. Obviamente que no iban a quedar las 60. Y de hecho no quedó ninguna. Quedó un mix de varias o de todas, podríamos decirlo. Entonces es incorrecto decir que una norma no quedó, porque en la práctica no quedó ninguna y a la vez quedaron todas o casi todas. Sí, sin duda, bueno, absolutamente hay que leerse todo el borrador que se presenta ahora, o la propuesta, ya no el borrador, el 4 de julio, pero creo que ese artículo primero es el fundamental. No sé, si no se van a leer toda la Constitución, lean al menos el artículo primero, que es donde hay un cambio que es sustantivo y fundamental, que es pasar de un Estado subsidiario a un Estado solidario. Me gustaría, como para ir terminado también, que Benito y Lorena nos hablaran un poco de ese cambio fundamental. ¿Qué implica pasar de un Estado que solamente actúa donde el mercado no actúa, a un Estado solidario que se hace cargo de los problemas y de los desafíos que tiene una sociedad moderna, digamos? Porque además ese artículo 1 destruye muchos mitos que hoy están dando vueltas, digamos, que se acabó Chile, que vamos a ser un país indigenista, que se acabó la propiedad privada, que, en fin, toda esta desinformación que está circulando, que es parte también de las reglas del juego. Pero ese artículo primero y este cambio de subsidiario a solidario, ¿qué es para ustedes? ¿Qué significa para el Chile de hoy? Dale tú, Lorena, que Benito se nos quedó congelado. Benito. Bueno, para mí, porque así como decía Benito y lo comentaba Agustín Esquella en una entrevista, yo creo que a ninguno nos va a gustar el texto completo. O sea, puede que tengamos un gusto de un 80% o de un 70% o de algún porcentaje. A mí tampoco me gusta completo. Hay cosas que yo diría, no lo habría escrito así, me gustó como quedó, pero espérenme un segundo. Ya. Pero el texto tiene un cambio de visión del Chile que queremos. Yo como profesora me he encontrado, porque he trabajado con distintos grupos,
con niños, jóvenes, que realmente teniendo las capacidades, las habilidades y las ganas, no pueden acceder a lo mismo. Y esa desigualdad, por lo menos a mí me duele. A mí me duele ver en el país desigualdad e inequidad en muchos aspectos. Y creo que este texto muestra ese cambio paradigmático de decir, oye, hagámonos cargo como sociedad. ¿Y cómo nos organizamos como sociedad? A través de un Estado, a través de toda esta orgánica. Entonces, hagámonos cargo de nuestra convivencia. Y respecto a los pueblos originarios, hagámonos cargo institucionalmente de iniciar la resolución de un conflicto. Y digo de iniciar, porque esto no lo va a resolver, pero es un inicio a resolver un conflicto que por lo menos acá en la Araucanía vivimos muy fuertemente. Yo sé que a lo largo de todo el país, pero acá es muy fuerte. Pero el camino de la institucionalidad no lo habíamos vivido, no habíamos estado dispuestos a sentarnos a dialogar desde esa vereda. Entonces, por lo tanto, para mí me da mucha esperanza este texto respecto claro, tenemos miedo al cambio, pero también es un cambio que nos desafía a tratar de vivir mejor, de ser mejor en esta convivencia social. Y eso lo plantea, este primer artículo lo plantea en realidad toda la Constitución a lo largo de la mayoría de sus artículos, por aquí y por allá se va notando. Hay una coherencia que a mí todavía me sorprende un poco digo, porque cuando uno trabaja así metido en una norma, después como que no mira todo el cuadro y cuando ya lo ve completo te das cuenta de la maravilla que tenemos. No sé, yo lo encuentro, me ha pasado en estos días, no sé si ha venido, le ha pasado lo mismo. Sí, yo me emociono. Así es que, Sí, exacto, me emociono produce mucho, emoción. sí, me emociono mucho. Este artículo nos costó, Marcelo, votarlo, porque la primera vez nos faltaron 2 o 3 votos, ¿no es cierto, Lorena? Sí, costó Eh, mucho. Costó, y Era después dime cuando salió comisión. nos emocionamos mucho. Bueno, a Lorena le tocó verlo, le tocó replantearlo, le tocó discutirlo, y en el Pleno la primera vez no pasó, tuvo que volver a la comisión donde estaba Lorena. Y yo creo que bueno, fue emocionante porque para quienes hemos trabajado durante mucho tiempo, a Lorena le ha tocado trabajar en el sistema público de educación, a mí me ha tocado trabajar en sectores también, ¿no es cierto?, de mucha exclusión social. Tú dices, el Estado estuvo tan ausente en estos territorios que tenemos que reequilibrar esta búsqueda, ¿no es cierto?, tan individual que nos puso la Constitución anterior, que tiene su riqueza, porque exacerbó ese individualismo, pero defendiendo, ¿no es cierto?, esa individualidad, ¿no es cierto?, tiene que estar equilibrada con lo colectivo, con lo social. Y bueno, y tratamos de buscar ese adecuado equilibrio. Ese fue el esfuerzo, por lo menos de nuestro grupo. Nuestro grupo en eso trabajamos duro, discutimos mucho, peleamos harto y trabajamos muy tarde. De hecho, nos quedamos algunos dormidos, estábamos agotados y nos quedamos dormidos porque después de tener toda la sesión durante el día, a las 11, 12 de la noche, nos quedamos a veces hasta las 2, 3 de la mañana en sesiones de nosotros, analizando y votando entre nosotros, nosotras, para poder aprender de los 13 de nuestro grupo. Y fue duro, pero yo creo que se rindieron estos frutos. Hay una persona, perdonen que lo quiero decir, que hay una persona que dijo ahí esto de los expresidentes, que se ha discutido mucho. Yo no quiero que los expresidentes, que si lo invitaron o no lo invitaron, empañe lo que va a ocurrir. Me parece que los expresidentes tienen que estar el día que a lo mejor el presidente de la República firme, ¿no es cierto?, el llamado plebiscito, no sé, el presidente de la República lo hará, pero el que no hayamos equivocado, el que hayamos primero dicho que no, después invitado, yo creo que ya pasó. A nosotros a muchos nos hubiese gustado que estén los 4 a lo mejor, pero bueno, ya pasó y no trataría de no empañar el trabajo. Es tanto eso, de eso que decía Agustín, es que ayer en la mañana, ¿no es cierto?, de nuestra propia tensión interior. Somos 154 personas que tenemos, ningún grupo tiene mayoría. Piensen ustedes que el grupo más grande son cuántos, lo eran 20 personas, como coalición, como partido, otros son 17, nosotros somos 13, hay otros que son 12. Entonces, claro, esas tensiones se vivieron allí. Lo importante es centrarse en lo que va a quedar en el texto. Así que eso es, Exactamente, gracias. la propuesta, esa presentación espectacular que mostraron, ojalá también la pudiésemos tener para revisarla todavía más, compartirla, porque ahí está la verdad, digamos. O sea, todo el resto en pocos días más va a ser historia, y lo que viene ahora sí que es la historia con mayúsculas de un cambio fundamental y de una decisión
voto obligatorio, todos y todas tenemos que ir a votar, tenemos la obligación de jugárnoslas por el resto del país, sin duda, ojalá, y aquí le voy a dar el pase a Vicente, presidente del Centro de Padres, porque ojalá tengamos muchas más conversaciones, y ojalá después del 4 de septiembre también podamos tener más conversaciones respecto de toda la tarea que viene después, porque vienen las leyes, viene, bueno, todo el periodo de transición, que también es un tremendo desafío como país, y también la invitación es a plantearnos muy bien nuestras convicciones y cómo nos informamos también. Aquí vamos a estar, somos ya parte de muy buena y mala, en la era de las redes sociales, muchas veces la verdad es la gran víctima, pero hay un texto y ese es el texto que vale, y ese es el texto sobre el cual hay que votar. Desde fuera nos están mirando con mucho optimismo, hay a veces más optimismo desde fuera que desde dentro, y había otra apoderada también que decía, bueno, ¿qué rol nos toca a los ciudadanos? Y el rol que nos toca a los ciudadanos es hacer carne esta constitución, y de qué manera construimos este país, y este colegio tiene ya muchísimos años de tradición también, con mucha democracia, con mucho diálogo, con mucha participación, y con instancias como esta, que a mí en lo personal me da la oportunidad de conversar tanto con Lorena como con Benito, muchas veces cuando partió este proceso y ahora que está terminando. Un gran abrazo, muchísimas gracias por todo el trabajo, a nombre de las más de 130 personas que se conectaron, y gracias Vicente también por invitarme de nuevo a poder ser parte de esta tremenda historia, y Vicente, te dejo para que te despidas. Oye, bueno, muy breve por el tiempo. Solo quiero, a nombre del Centro de Padres del colegio, darle las gracias a ustedes, digamos, Benito, Lorena, Marcelo, muchísimas gracias. Creo que esta instancia es tremendamente importante. Creo que esa decisión que mencionaba Marcelo, que es obligatorio, que tenemos que participar, y no porque nos digan que es obligatorio, sino que porque debiera ser una obligación de manifestarse en esta instancia. Y esa decisión debe estar informada, y esta es la forma. Esta es la forma, el conocer, el saber de la fuente correcta, la información. Porque información va dando vuelta en redes sociales, en las noticias, en millones de cosas, que muchas veces es bastante errónea. Entonces, la forma debe ser esta, y creo que valga también el agradecimiento al colegio, a Eliana, por darnos la posibilidad de hacer estas cosas, de crear estas instancias y poder conversar con personas como ustedes, que son los expertos, que son quienes nos pueden realmente dar esta valiosa información a nuestra comunidad, a nuestra querida comunidad teresiana. Así que muchísimas gracias, muchas gracias Lorena, muchas gracias Benito, gracias Marcelo, y gracias a todos los participantes, a todas las personas que estuvieron conectadas, por también interesarse y por participar en esta iniciativa. Un abrazo para todos, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Lorena. Chao. Chao. Que les vaya bien. Gracias. Chao.